el Evangelio de Jesucristo es sumamente difícil, pero más difícil es cuando hay que predicar después de un gran sermón ya dado. Y este es el caso de este pasaje. Un gran sermón del fiel siervo Esteban. Ahora nos encontramos en el libro de Hechos y Lucas escribe este libro como una segunda parte de algo que ha preparado para su amigo Teófilo, después de escribir el Evangelio del Señor Jesucristo, que es titulado también como Lucas, como su autor. El propósito de Lucas, que tiene como meta en Teófilo, es lo siguiente: es mostrar el señorío y el reino de Cristo. Lucas tiene claro algo en su mente. Todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, se cumple en Jesús, en su persona, en su obra y en la iglesia. Eso es algo que Lucas tiene claro cuando escribe el libro de los Hechos. Teófilo, entonces, su primer receptor, y los demás creyentes, la iglesia y todo aquel que tenga acceso a leer el libro de Hechos, tiene que comprender el reino de Dios. El reino de Dios se ha inaugurado cuando Cristo vino a la tierra. Por eso el mensaje de Cristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios sigue en avance, porque Cristo no quedó en una tumba como los grandes reyes de esta tierra. Cristo se levantó de entre los muertos y Cristo ascendió a los cielos y hoy está a la diestra de Dios Padre. Cristo reina y su reino avanza. Y cuando Él vuelva como Hijo de Hombre a juzgar a vivos y a muertos, su reino quedará consumado y establecido por la eternidad. Pero ¿cómo avanza el reino de Cristo? A través de la predicación del Evangelio. Así es que avanza el reino de Cristo. Miren que el Señor Jesucristo en el capítulo 1, antes de ascender a los cielos delante de los discípulos, Él les dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Notan eso? ¿Notan cómo el reino de Cristo empieza a expandirse? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo se ha expandido el reino del Señor Jesucristo? ¿A través de la espada? ¿A través de conquistar reinos y tierras? Se ha expandido a través de la predicación del Evangelio. Por eso es un reino que no tiene comparación. Y es allí como vemos el poder del Espíritu Santo en esta misión. La iglesia tenía que expandir el reino de los cielos. Y vemos cómo el Espíritu Santo usa al apóstol Pedro. Y en su primer sermón 3,000 personas se convierten. Luego vemos cómo el Espíritu Santo hace que la iglesia persevere unánime. Todos tenían en comunión una alegría y sencillez de corazón. Todos alababan a Dios. Ese es el Espíritu Santo a través del pueblo de Cristo, a través de la iglesia. Así que Lucas está relatando en el libro de los Hechos el poder del Espíritu Santo acompañando a los primeros cristianos, acompañando a la iglesia incipiente. Y no solamente lo hace a través de las grandes palabras de vida eterna que es el Evangelio, sino que también acompaña a los apóstoles con señales y prodigios. Tenemos la sanidad de un cojo en el templo por parte de Pedro y Juan, y tenemos también otro gran discurso de Pedro en donde se convierten 5,000 personas. El avance del reino de Cristo, que no tiene oposición alguna, no porque no hubiesen tensiones, sino porque nadie puede combatir contra Cristo. Y es que notamos que no todo sería tan fácil. En la iglesia habrían tensiones internas y tensiones externas. ¿Cómo así? Sí, vemos una tensión interna porque a pesar de la comunión de la iglesia, que todos compartían el pan, que todos tenían todas las cosas en común, vemos a dos personas que tratan de engañar a los apóstoles, Ananías y Zafira. Y eso genera tensión en la iglesia.
Pero allí Dios está mostrando, Cristo reina, porque nadie puede engañar a su iglesia. Nadie puede engañar a Dios. Cristo reina. Pero también vemos una tensión externa. Pedro y Juan son perseguidos, son llevados al concilio y son desafiados a que no prediquen el evangelio de Cristo. Y ahí es donde ellos dicen, de ninguna manera, Cristo reina. ¿Por qué? Porque preferimos honrar primero a Dios antes que a los hombres. No hay nada que se pueda oponer a este reino, pero hay tensiones. Y vemos una nueva tensión en el capítulo 6, una tensión interna. Hay comunión, hay amistad, hay amor, hay sencillez de corazón, pero hay problemas en la distribución de las ayudas diarias. No obstante, miren que no hay cosa que se oponga al reino de Cristo. El Espíritu Santo da sabiduría a los apóstoles para que elijan a 7 varones y de esa manera sigue avanzando la iglesia. A pesar de las tensiones, a pesar de la persecución, la iglesia avanza, porque la iglesia no puede detenerse en su misión de predicar el evangelio de Cristo. Y si usted quiere ver un triunfo más del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia, es la vida de Esteban. Tenemos a uno de los 7 elegidos allí, de los primeros 7 diáconos. Pero este hombre se muestra como tal vez el primer mártir de la fe, tal vez después de Juan el Bautista. Y Esteban, por predicar el evangelio de Cristo, es asesinado y es llevado a la muerte y a una muerte vergonzosa. Y cualquiera diría, ¿venció entonces Satanás allí? No. Quien vence y sigue reinando es Cristo. Y es por eso que tenemos este hermoso relato de la muerte de un gran y piadoso predicador. Pero esto no debe desalentar a la iglesia. Lucas no escribe esto para desalentar a la iglesia y decirles, miren, a ustedes les espera estos sufrimientos y peores. No, Lucas lo que le está diciendo a la iglesia, el Espíritu Santo está guiando a la iglesia, Cristo reina y así se levante todos los reinos de este mundo en contra de la iglesia, no podrán prevalecer. Porque así mueran, así muramos por causa del evangelio, Cristo sigue reinando y su reino no tiene ninguna oposición. Cristo sigue siendo rey. Y por eso, mis hermanos, hay que seguir avanzando el reino, predicando el evangelio de Cristo. Hay que seguir siendo testigos. Así que hoy veremos en la enseñanza de hoy el testimonio del mártir. El testimonio del mártir. Y lo primero que vamos a ver es que el testimonio de este mártir no pudo ser resistido. Versículos 8 al 15. Allí lo que vemos es que Esteban entonces fue elegido como uno de los primeros 7 para liberar esa tensión que había en la iglesia, para adecuadamente y con sabiduría distribuir las ayudas diarias a las viudas. Esteban es uno de esos primeros 7. Y es uno de aquellos que Dios llama para resolver el asunto. No conocemos mucho acerca de la historia de Esteban. Lo único que podemos saber es que era un judío helenizado, es decir, era un varón que a pesar de ser familia judía, no había sido criado en Jerusalén o incluso pudo no haber nacido en Jerusalén o en Judea. Eso lo llamaban en ese tiempo como judíos helenizados. Pero era reconocido como un varón dentro de la iglesia de buen testimonio. Incluso si usted observa, de Esteban se dice en el versículo 5 del capítulo 6, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre que tenía sabiduría y la Escritura enfatiza eso en Esteban. Esteban era un don especial para la iglesia. Era un don especial, no era simplemente un diácono, alguien que servía a las mesas, sino que además de eso, si usted observa en el versículo 8 del capítulo 6, lo que está diciendo es que era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto se traduce en milagros. Y aquí vemos a una persona diferente a los apóstoles
que en ese momento es usado por el Espíritu Santo para ratificar el testimonio de Cristo a través de las señales y a través de los prodigios, es decir, a través de los milagros. Ahora, a Esteban se levantan en contra de él una oposición, y no cualquiera. Usted lo puede observar en el versículo 9, se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaron, debatieron, contendieron con Esteban. La famosa o tal vez la conocida sinagoga de los libertos se refería tal vez a un grupo de judíos que en el pasado, por allá en el año 63 a.C., habían sido cautivos como prisioneros de Roma, pero luego se les concede la libertad y se les permite ser asentados en parte de Palestina. Por eso se le llamaba la sinagoga de los libertos. Ahora, lo importante que quiere resaltar Lucas es que no solamente fueron de esta sinagoga, sino que además de eso fueron personas de Cirene, de Alejandría. Estamos hablando de la parte de África, del norte de África, y también personas de Cilicia y de Asia, es decir, de la zona de Asia Menor. Ellos estaban contendiendo con Esteban, y tal vez la razón por la cual contendían con Esteban era por el hecho de que Esteban estaba dando testimonio de que Cristo es el Mesías, Cristo es el Señor. Y eso no era resistido por ellos. Ellos intentaban debatir con Esteban, pero el Espíritu Santo estaba en Esteban. El Espíritu Santo ayudaba a Esteban. De tal manera que lo que dice Lucas, es que no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Y aquí no se está refiriendo simplemente a elocuencia o la capacidad oratoria de Esteban. A lo que se está refiriendo es que Esteban tenía tan claro el mensaje de Cristo y del Evangelio que no había forma en que pudieran siquiera tergiversar sus argumentos. Así que no es su oralidad, no es su oratoria, no es su elocuencia, no es su capacidad, no es su carisma. Es el poder del Espíritu Santo a través del mensaje que está enseñando Esteban, el nombre de Cristo. Pero ahora, esa oposición se incrementa, noten eso. Ya ahora la oposición los lleva entonces a decir falsamente e incluso a sobornar a otros para acusar falsamente a Esteban de que él estaba diciendo cosas blasfemas contra Moisés, es decir, contra la ley y contra el mismo Dios. Ahora, esto no era una sorpresa. Esto fue lo mismo que hicieron con el Señor Jesucristo. Si usted va a Mateo capítulo 26, versículos 59 al 61, usted va a encontrar allí que Mateo hace alusión de cómo fue el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y el juicio de nuestro Señor Jesucristo no fue un juicio justo, porque no hubo testigos verdaderos, no hubo personas que dijeran la verdad. No, las acusaciones eran falsas, y las acusaciones regían en el hecho de que decían que Cristo había dicho de que el templo levantado por Salomón, por la concesión de Dios, era totalmente espurio y que iba a ser destruido por él, cuando en realidad lo que se refirió el Señor Jesucristo fue a su cuerpo. También fue acusado de no cumplir la ley de Moisés y de ir en contra de la ley de Moisés, cuando en realidad Cristo ya lo ha dicho en el Sermón del Monte. Él es el cumplimiento de la ley. Él cumple con toda la ley de Moisés. Pero lo hermoso del texto que quiere resaltar Lucas es que a pesar de las mentiras, a pesar de las blasfemias, miren lo que veían estos hombres en Esteban, versículo 15. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estos hombres vieron el rostro radiante de Esteban, a tal punto que la única comparación que tuvieron fue la de un ángel. Era la calma de Esteban, la confianza en su Señor, la confianza de saber que no estaba dando testimonio de algo falso, de que lo que él estaba hablando era el Evangelio de Cristo. Es la confianza y tranquilidad de Esteban que solo podían provenir del Santo Espíritu.
Él miraba a los ojos de los que lo estaban juzgando. Y allí no estaba en juego otra cosa, sino su propia vida. Pero Esteban confiaba en su Señor. Es una paz que no tiene igual en estos momentos. Y así era el carácter de Esteban. Y se va a reflejar en una extraordinaria predicación del Evangelio de Cristo. Y aquí es donde vamos a nuestro segundo punto. Entonces ya vemos que el testimonio del mártir no pudo ser resistido. Ahora veremos que el testimonio del mártir confrontó a los pecadores. Confrontó a los pecadores. Y aquí vamos a tomar la parte más extensa de nuestro texto. Capítulo 7, versículos 1 al 53. Ahora, en el libro de los Hechos, usted va a encontrar al menos unos 24 discursos o 24 sermones a lo largo de todo el libro de los Hechos. Tenemos 8 sermones por parte del apóstol Pedro, 9 sermones por parte del apóstol Pablo, 1 de Jacobo y otro que sobresale es el de Esteban. Y algunos otros discursos de otros personajes. Ahora, lo que impacta en el caso del discurso de Esteban es cómo él va a dar testimonio que desde Génesis hasta los profetas, todo lo que se habla es acerca de la obra que vendría a ser Jesucristo. Todo. Y aquí es algo que usted debe tener en cuenta cuando lea la Biblia. La Biblia no es una historia de diferentes historias, como las 1001 noches. No. La Biblia tiene una sola historia. Es la historia de redención. Y por eso el Antiguo Testamento anuncia lo que había de venir. Y el Nuevo Testamento anuncia el cumplimiento de lo que se había dicho en la antigüedad. Es una sola historia. Ahora, noten cosas sobresalientes. Del versículo 1 y 2, ¿cómo empieza Esteban su discurso? Anunciando a Dios. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Noten que Esteban lo que hace primero es invocar el nombre de Dios. El Dios glorioso, quien manifestó su poder en medio del pueblo de Israel. Ahora, Esteban no hace mucho énfasis en el carácter y la persona de Dios por una razón. Los judíos conocían muy bien lo que hablaba de Dios el Antiguo Testamento. Pero todo mensaje del Evangelio debe empezar con la persona, el carácter, la esencia de Dios y sus demandas. Y es por eso que Esteban empieza con ello. Ahora, noten cómo Esteban va a resaltar algunos personajes importantes en la historia del pueblo de Israel. El primer personaje que lo abarca en los versículos del 1 al 16 es Abraham. Abraham es conocido como el padre de los judíos. Fue el beneficiario de un pacto de Dios, por el que por gracia Dios le promete que haría de él una gran nación, una gran descendencia, y que a través de él y su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. También Dios le promete a Abraham una tierra, la tierra de Canaán, y dejó como señal la circuncisión. La circuncisión, que es cortar una parte del prepucio del miembro viril del hombre. Esa era la señal. Por eso Esteban llama a este pacto el pacto de la circuncisión. Usted lo puede leer en el versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y bajo ese pacto, entonces, nacieron los patriarcas. Nacieron Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. En ese caso tenemos a todos los hermanos de José. Allí están los 12 patriarcas. Pero vemos entonces cómo Dios encaminó su promesa a pesar incluso de la maldad de los patriarcas. Porque miren que lo que resalta Esteban es que los 10 hermanos, a excepción de Benjamín, quien era el menor, tienen envidia de José y lo que hacen es entonces venderlo como siervo y como esclavo. Pero Dios encamina ese mal para el bien de los hijos de Israel. ¿Por qué? Por el pacto que había hecho con Abraham. De tal manera que vemos cómo José termina siendo el segundo en Egipto. Y por causa de ser el segundo en Egipto, entonces la familia de Jacob, de Israel, los primeros 75 miembros de este pueblo, entran a la tierra de Egipto.
Luego, el segundo personaje que Esteban resalta del versículo 17 en adelante es Moisés. Usted lee el versículo 17 al versículo 44, es Moisés. El pueblo que creció en Egipto fue esclavizado por 400 años. Esto no debía tomar por sorpresa a nadie. Dios le había anunciado a Abraham que su descendencia sería esclavizada por 400 años, pero que él, cumpliendo con el pacto, los sacaría de allí y los llevaría a una tierra prometida, la tierra que le prometió a él, la tierra de Canaán. Así que Dios levantó a un hombre, Moisés, y lo levantó como una guía, como un mediador para cumplir la promesa a Abraham y liberar al pueblo de Israel, los hijos de Abraham, con señales y prodigios, las famosas 10 plagas. Entonces Moisés cumple con la misión que Dios le encomienda, saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, pero en el desierto Dios les da su ley. Le da la ley allí. Y allí es entonces donde entra un personaje importante, Josué. Josué, sucesor, entraría entonces con todo el pueblo de Israel a la tierra prometida y conquistaría la tierra prometida. Así que vemos a Moisés como un libertador, como un mediador y como un padre de la ley. Abraham, padre de los judíos, y Moisés, libertador, mediador y padre de la ley. Pero otro personaje importante, usted lo puede ver en el versículo 45, y allí podemos ver que Dios, cuando tiene al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, ya en la tierra de Israel, entonces Dios le levanta un rey llamado David, el gran rey. Ese rey es tan importante porque fue el que derrotó a todos los enemigos de Israel. El rey David dejó en paz a Israel, de tal manera que su hijo Salomón vivió la mejor prosperidad. La mejor prosperidad del reino de Israel fue en los tiempos de Salomón, pero porque David derrotó a todos los enemigos. Y David tuvo una petición. David le pidió a Dios hacerle casa física, es decir, un templo. Pero nos dice Esteban, y esto lo enseña el Antiguo Testamento, a Salomón le fue dada esa tarea. Salomón entonces levanta el templo donde estaría la presencia especial de Dios. Ahora, ¿por qué resalta Esteban estos personajes? Bueno, por una razón. Todas las promesas, la ley, la doctrina del pueblo de Israel, toda su gloria, su poderío y su reinado, toda la historia y las promesas futuras, especialmente en que vendría un Mesías que lo liberaría, estaba representado en todo el Antiguo Testamento y estaba representado en estos hombres. Esteban está diciendo, estos son el palco de honor. Estamos hablando de Abraham, de Moisés, de David y Salomón. Estos son los grandes personajes en la historia de Israel, de lo cual ellos se ufanaban, de lo cual ellos se enorgullecían, de lo cual ellos decían, somos el pueblo de Dios, porque entre nosotros estuvo Abraham, Moisés y David. Somos el pueblo de Dios. Pero la verdad es que Esteban les está diciendo, el protagonista no es el pueblo. El protagonista de la historia es Dios. De principio a fin ha sido Dios. Miren, si usted lee todo el Antiguo Testamento, usted va a encontrar la magnificencia de Dios, la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios. Porque todo lo que hizo Dios para con el Israel nacional fue por pura gracia. Pura gracia. En virtud del pacto, porque Dios es fiel, Dios prometió y Dios así lo cumplió, a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel. Y aquí es donde vemos esa terrible enfermedad que es el mal de toda la humanidad. Se llama pecado. El pueblo de Israel pecó contra el pacto de Dios y por eso fue despojado como pueblo de Dios. El Israel nacional pecó contra el pacto de Dios. Fueron desleales, adoraron a otros dioses,
fueron totalmente desobedientes. Pero la verdad es que la imagen del pueblo de Israel, mi querido hermano y amigo, no es diferente a la imagen nuestra. Nosotros somos iguales a los israelitas de aquel tiempo. Dios es fiel, Dios sigue siendo bueno en majestad y misericordia, pero usted y yo somos pecadores. Y aquí no se trata de un concurso de moralidad. Aquí no se trata de cuán bueno usted cree que yo creo que soy frente a usted. Aquí estamos hablando es que todos estamos en el mismo valle y el único que es santo es Dios, pero todos nosotros somos pecadores y por causa de nuestro pecado Dios no puede ni debe tener relación alguna con nosotros, porque Dios es 3 veces santo. Dios es santo e inmaculado. Así que cuando Esteban lo que hace en su sermón, cuando Esteban lo que hace es resaltar a estos personajes, lo que está resaltando es la magnificencia de Dios, porque estos personajes también fueron pecadores. Dios llamó a Abraham en Mesopotamia, le prometió una tierra, la misma que ahora estaban ellos ahí ocupando. Pero por causa del pecado, esa tierra ni siquiera les pertenecía con libertad. ¿Quiénes estaban subyugándolos a ellos? El Imperio Romano. Pero Dios le había prometido esa tierra a Abraham, pero ellos quebrantaron el pacto. Dios cumplió con su pacto, aseguró una descendencia a través de Isaac, estableció el pacto de la circuncisión. Esa señal debía estar en los cuerpos de ellos. Dios cumplió, pero incluso hasta los patriarcas fallaron. Los patriarcas tuvieron envidia de su propio hermano y lo traicionaron, pero al final dependieron de él para poder sobrevivir. La soberanía de Dios, la gracia de Dios, usando el pecado incluso para el más grande bien. Es la sabiduría de Dios. La gran sabiduría de Dios. Pero ellos se ufanaban diciendo, no, los del Sanedrín, los doctores de la ley decían, no, somos el pueblo de Dios porque somos hijos de Abraham. Lo mismo que le dijeron al Señor Jesucristo. Usted puede ir conmigo a Juan capítulo 8, versículo 39, y miren lo que le dicen al mismo Señor Jesucristo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esa era la jactancia. Somos hijos de Dios porque nuestro padre, ¿quién es? Abraham. Eso es lo que decía el pacto de la circuncisión. Ellos con la circuncisión decían, somos hijos de Abraham, y como somos hijos de Abraham, Dios nos debe su favor. Dios nos debe tratar como a su pueblo. Pero el evangelio que predica Esteban, el evangelio de Jesucristo, no dice eso. El evangelio dice, no es por la circuncisión ni por la descendencia, no es porque tú seas hijo de Abraham, es por la fe en Cristo Jesús. Porque ni siquiera Abraham fue salvado por la circuncisión, ni siquiera Abraham fue salvado por sus obras, fue por la fe. Él fue justificado, fue por la fe le fue contada por justicia, no sus obras. ¿Pero fe en qué? En la simiente que Dios le prometió. Eso fue lo que salvó a Abraham. Así que a ellos no los salvaría la circuncisión. Es solo por la obra de Cristo, es por gracia. Los patriarcas no merecieron ser librados del hambre. Fue la gracia de Dios soberana que cumpliría su plan a pesar de la maldad de los patriarcas. Pero viendo ahora cómo son esclavizados en el tiempo de Moisés los israelitas, vemos cómo Dios los saca con gran poder, con gran majestad. Se levanta un faraón que no conocía a José, que no entendió el favor que le hizo José al pueblo de Egipto, que lo libró de aquellas vacas flacas, aquellos 7 años de escasez. Y ese faraón lo que hace es esclavizar a los mismos israelitas. Incluso manda a matar a los niños con tal de que ese pueblo no crezca y después se subleve contra ellos. ¿Quién rescata a un niño en medio de esa matanza en el río Nilo?
es Dios y las paradojas de Dios. Lo rescata a través de la hija del mismo enemigo del pueblo de Israel. ¿Y Dios lo rescata para qué? Para liberar a su pueblo. El pueblo de Israel ni siquiera lo entendió. Cuando Moisés trata de liberar a su manera al pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel lo echa, lo acusa. Y él tiene que irse 40 años al desierto allí en Madián. Pero allí lo llama Dios a través de la zarza ardiente, el gran yo soy, el gran Dios de Abraham, el que había establecido su pacto. Y lo envió a que sacara al pueblo de Israel con 10 señales impresionantes. La última, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Ahora, ¿qué notamos aquí? La falta de sensibilidad del pueblo de Israel. Dios le levanta a un libertador, Dios le levanta a un personaje que los va a llevar hacia el desierto para que sean liberados y sean llevados también a la tierra prometida. Pero ¿qué hicieron con ese libertador apenas lo conocieron? Lo rechazaron. Incluso en el desierto se le opusieron. ¿Recuerdan que Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida? Porque golpeó la roca ante el desespero de la queja del pueblo. Ese fue el pueblo de Israel. Y asimismo, Esteban les está diciendo a ellos, así han rechazado al Cristo. Porque el Cristo fue enviado a rescatar a su pueblo del pecado, muriendo en la cruz, asumiendo la ira de Dios, que es la peor de todas las plagas por encima de las 10 de Egipto. Mire, hermano, mire, mi amigo, las 10 plagas de Egipto no se comparan en nada con la ira de Dios. No se comparan en nada con la ira de Dios. Si usted lee Éxodo, los primeros capítulos, se va a dar cuenta del poder de Dios sobre la creación. Cómo humilla a todos los dioses de Egipto. Pero eso no es nada comparada a su ira. No es nada comparado a su ira. A través de Moisés, Dios les mandó promesas, no solamente la ley, sino que les dio grandes promesas. Incluso Moisés les dice, profeta les levantará el Señor, un profeta al cual oiréis, mayor que yo. Entonces miren cómo Dios muestra su favor al pueblo de Israel, les da su ley, la ley perfecta, santa, a través de Moisés allá en el monte Sinaí. Pero ¿qué hizo el pueblo con la ley? La rechazó. Prefirieron la idolatría. Moisés está en el monte recibiendo la ley y en ese momento le piden a Aarón que levante un becerro y dicen, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Hay una falta de sensibilidad. Incluso esa idolatría lo llevaría a sacrificar a sus propios niños. Noten muy bien la paradoja. En Egipto sus hijos estaban siendo asesinados y ahora ellos voluntariamente sacrifican sus hijos a Moloc. Ellos voluntariamente. ¿Notan la necedad del pecado? ¿Notan la necedad del pecado? Son sacados de Egipto, donde sus hijos eran asesinados. Y ahora ellos ofrecen voluntariamente a sus hijos para un Dios falso. Esa es la corrupción del pecado. Así que Dios los hace peregrinar a esa primera generación 40 años en el desierto, porque ellos prefirieron adorar a otros dioses. No obstante, dice Esteban, la presencia especial de Dios estuvo allí. Versículo 44. Vemos cómo Dios les permite levantar un tabernáculo. Es más, Dios es quien les da el tabernáculo. Porque quien le manda a hacer el tabernáculo a Moisés es Dios, y le da como ejemplo, como modelo, el tabernáculo celestial. Y esto era con el fin de que Dios, en su justicia, santidad, mostraría misericordia y gracia para con el pueblo de Israel. A pesar de su pecado, Él habitaría en medio de ellos. Es una gracia especial de Dios. Pero vemos más desobediencia, más ingratitud. A pesar de eso, Dios tiene su tabernáculo en medio del pueblo de Israel. Después dice Esteban, Josué se levantó como sucesor de Moisés, lo llevó a la tierra prometida,
Pero allí ellos despreciaron a Dios como rey. ¿Recuerdan los jueces? Dios le dice a Samuel: no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, porque yo soy su rey. No fue ningún ser humano el que lo sacó de Egipto, fue Dios. Fue Dios el que lo sacó de Egipto. Fue Dios quien les dio la tierra prometida. Pero ellos prefirieron un rey. Y aún así vemos la gracia de Dios nuevamente. Les concede un rey como Saúl para que se den cuenta que un rey conforme a los ojos de los hombres no sirve. Pero un rey conforme al corazón de Jehová, sí. Así que le levanta a David. Y el pueblo tiene refrigerio. Luego le levanta a Salomón y permite que se edifique un templo, la gran gloria de Israel, el templo de Salomón. Pero lo que importaba del templo no era el oro, no era el mármol, no eran las piedras preciosas, era la presencia especial de Dios allí. Así es como en Isaías 66 el Señor lo dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Notan la gracia? David no le estaba haciendo un favor a Dios, ni Salomón un favor a Dios. Por eso el ruego de David fue: permíteme, concédeme, dame la gracia. Y Dios en su gracia puso su presencia especial allí en el templo. ¿Qué ha hecho Esteban? Les ha mostrado que Dios siempre tuvo gracia en toda la historia de Israel. Pero ahora, como buen predicador, de esos que no le da miedo predicar el Evangelio de Cristo a pesar de que no sea muy popular, lo que hace Esteban es aplicar la enseñanza de las Escrituras y aplicarla a sus receptores, es decir, al Sanedrín. No le estaba hablando a cualquier tipo de personas, a los doctores de la ley, fariseos, escribas, saduceos. Allí estaban los grandes doctores de la ley. Pero Esteban hace una confrontación directa al corazón de cada uno de ellos. Directa, no tiene ningún tipo de diplomacia. Lo que hace Esteban es mostrarle la realidad de su pecado. Miren lo que dice: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Miren, a veces piensan que cuando uno predica acerca del pecado es porque uno quiere de alguna manera hacer sentir mal a la persona. Pues la verdad, el objetivo del Evangelio no es hacerte sentir mal. Hay otras formas de que tú te sientas bien. Yo qué sé, hay yoga, psicología, Alcohólicos Anónimos, instituciones y fundaciones que te pueden ayudar a sentirte bien. Lo que busca el Evangelio no es que sientas un remordimiento. Lo que busca el Evangelio es hacerte ver que en realidad tú has respondido con pecado y maldad a aquel que te ha dado todo, que te ha dado la vida. El problema del pecado no es con el hombre, el problema del pecado es con Dios. Por eso tu mayor problema sin Cristo es Dios. Ese es tu mayor problema. No es ni siquiera el pecado en sí mismo, es Dios. Porque el pecado está en nosotros. Mire lo que hace Esteban, les enseña lo que es la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión, Esteban les denuncia: aunque ustedes sean circuncidados físicamente, su corazón no lo está, sus oídos no lo están. Ustedes solamente escuchan lo que quieren y ustedes solamente tienen un corazón para sus propios deleites. Lo que busca Dios es que circunciden su corazón, que quiten el pecado de su corazón. Pero al no querer hacerlo, lo que ustedes están haciendo es despreciar al mismo Espíritu Santo. Ellos creían que merecían el favor de Dios, que merecían, al igual que los israelitas del pasado, no piadosos, que ellos merecían nada más el favor de Dios, pero en realidad lo que merecían era la ira y el juicio de Dios. Y es por eso que menospreciaban y despreciaban el mensaje de Cristo.
porque el mensaje de Cristo muestra el pecado. Y lo que llama es al arrepentimiento y la fe en Él. Esteban también les muestra en un segundo aspecto el rechazo constante a los enviados por Dios, a los profetas, a los predicadores en la antigüedad. ¿Qué les dice? Ustedes asesinaron a los profetas. Al igual que los antiguos, al igual que sus padres, ustedes asesinaron a los profetas. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 36. Versículo 15 y 16. Miren lo que dice el mismo Dios al pueblo de Israel en medio del exilio. El gran castigo, el exilio. Los despojó de la tierra que les había dado. Miren lo que le dice el pueblo, Dios a Israel. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, sus profetas, porque Él tenía misericordia del pueblo y de su habitación. Mas ellos, ¿qué hicieron? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Cómo? Burlándose de los profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Esteban está diciendo, usted cada vez que resiste el evangelio de Cristo, usted es igual que esos israelitas que asesinaron y se burlaron de los profetas. Mire, mi amigo, si usted está aquí sentado, es porque Dios le está llamando y está mostrando misericordia. Eso no es simplemente un regaño para que usted se vaya triste para su casa. No. Es un llamado para que usted halle la gracia de Dios y la misericordia. Dios habla por medio de su evangelio para que usted se arrepienta, y eso es gracia y misericordia. Dios no tendría por qué enviar a nadie a predicar, pero es misericordia. Y además el Señor, el Padre Celestial, no mandó a cualquiera. Mandó a su santo Hijo, quien es el mayor de los profetas, y les habló. Nos ha hablado como ninguno otro. Nadie habla como Cristo. Pero quien rechaza a Cristo, rechaza al mayor de los profetas. En un tercer aspecto, Esteban les muestra la hipocresía de ellos, del Sanedrín. Ellos creían que que honraban a Dios con esa falsa piedad que era aparente. Ellos buscaban el aplauso de la gente, buscaban que les dijeran, mirá qué piadosos que son, por lo religiosos que son. No comprendían que la relación con Dios no dependía del linaje, ni de su ritualismo ni religiosidad, sino de un corazón transformado. Mi querido amigo y mi querido hermano, tú y yo lo sabemos. No tenemos nada que darle al Señor. Y Él no pide nada en absoluto porque no hay nada que darle. El reino de los cielos conquista es el corazón. Lo que busca es transformar el corazón. Pero aquí Esteban muestra la hipocresía. Sus corazones son corazones de piedra. Y tú lo que necesitas es que el Espíritu Santo cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y eso solo pasa cuando reconoces la majestad de Dios, tu pecado, la obra de gracia en Cristo Jesús, y respondes con fe y arrepentimiento. Y por último, Esteban les muestra el colmo de todo: el asesinato del justo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Pero mi hermano, esto no es un discurso antisemitista. Acá la culpa no es de los judíos. La culpa es nuestra.
quien mató en la cruz del Calvario al Mesías, sí fue el pueblo de Israel, con los romanos, los gentiles, es decir, la representación de toda la humanidad. Y ese fue el mayor de todos los pecados. Pero quien dispuso matar su alma allí con los rigores del infierno fue el Padre Celestial. ¿Y fue por culpa de quién? De nosotros. De nosotros. Cristo fue asesinado por nuestros pecados. Y lo último que les dice a ellos es: ustedes rechazan el reino eterno. Ustedes esperaban un Mesías que los sacara de aquí como un Israel victorioso, que matara a todos los líderes de Roma y que pusiera a Jerusalén como la gran capital del mundo. Pero ustedes, al desear ese reino físico, temporal, rechazan el reino eterno. El reino de Cristo no se trata de posesiones materiales, no se trata de tesoros, no se trata de títulos en este mundo. El reino es espiritual, es eterno y no es banal. Pero el pecador, al igual que los del Sanedrín, que rechazan a Cristo, es alguien que prefiere los tesoros de este mundo porque quiere un reino de este mundo. Quiere que Cristo sea su rey para darle cosas en este mundo. La única forma de entrar a este reino que es eterno es reconociendo la pobreza en espíritu. Miren, el reino de Cristo no pretende llenar el vacío que hay en tu corazón. Eso no es lo que busca el Evangelio. Ya lo he dicho, hay muchas otras cosas que lo pueden hacer. Hasta tal vez el deporte o cualquier otra cosa banal puede llenar el vacío en tu corazón. O quizás muchas personas ni tienen ningún vacío en su corazón. Así que el Evangelio no busca llenar el vacío en tu corazón. Tampoco el Evangelio busca que tú te vuelvas en alguien muy bueno moralmente, que te conviertas en el mejor empleado del mes y en la mejor persona de tu comunidad. El Evangelio tampoco busca arreglarte los problemas de la vida. El Evangelio no busca hacerte próspero en bienes terrenales. Esto va a sonar fuerte, pero el Evangelio no busca arreglar tu matrimonio. El Evangelio lo que busca es que tú nazcas de nuevo, que te rindas a Dios. Y no me malinterprete, todas las demás cosas son añadidas. Son añadidas. El Evangelio reclama que mires a Dios y reconozcas tu bancarrota espiritual, que no confíes en tus obras. Tú no puedes entrar al cielo por tus obras, sino por la obra y la persona de Cristo. Él es el único Señor y Salvador. Jesús es la simiente de Abraham. Es en Él que son benditas todas las familias de la tierra. Cuando vienen y se postran delante de Él, creen en Él. Los ciudadanos del reino de los cielos no reciben la tierra de Canaán física, reciben la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Cristo es superior que Moisés. Y a pesar de que fue rechazado al igual que sus hermanos, Cristo es un mediador perfecto. No necesitas muchos ritos, solo confiar en la cruz de Cristo. Una sola vez y para siempre. El templo era la presencia especial de Dios, pero Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es superior a Abraham, a Moisés, a David, al templo. Cristo es el único Salvador. Y quien se resiste a creer en Cristo, resiste al Espíritu Santo, resiste a la gracia y a la misericordia de Dios. Ya hemos visto entonces que el testimonio del mártir fue resistido. No pudo ser resistido mejor. En segundo aspecto, confrontó a los pecadores. Y en último aspecto, se enalteció en la muerte.
al escuchar las palabras que Esteban les predicó, la única reacción fue enfurecimiento, a tal punto que Lucas dice que crujían los dientes contra él, como fieras esperando a su presa. Pero allí estaba Esteban, como una oveja en medio de lobos feroces. Pero era una oveja que no estaba sola, su pastor estaba con él. El Espíritu Santo lo llenó de tanta gracia, de tanto poder, que incluso le dio la visión que cualquier cristiano anhelaría tener en los últimos momentos de su vida. Alzó sus ojos al cielo y lo que vio fue al Cristo entronizado, al Cristo sentado en su trono. La más sublime de las visiones que alguien puede experimentar al borde de su muerte. Su Salvador a la diestra del Dios Padre. Esta visión consoló al gran predicador Esteban. Esta visión fue la que lo llevó a él a tener fuerzas. Aquellos del Sanedrín, cegados por su culpa, por su hipocresía, lo que hicieron fue tapar sus oídos. Eran incapaces de soportar la luz de la verdad, como si escucharan un ruido insoportable. Reaccionaron con furia. Lo llevaron, lo apedrearon como a un vil criminal, lo lapidaron. Pero ¿se acuerdan que la iglesia no tiene oposición? Allí en medio de esta algarabía había un joven llamado Saulo, quien consentía la muerte de Esteban. Pero a este se le diría después: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y este Saulo, quien consintió la muerte de este mártir, se convertiría en el gran apóstol Pablo. Dios encaminando la historia de su pueblo, de la iglesia. Esteban mostró en medio de la lluvia de piedras humildad y pasión por las almas. Eso es lo que debe sentir un predicador del evangelio. Mira, mi hermano, si a ti lo único que te interesa es tener un buen discurso de cómo predicar el evangelio, pero muestras una tosquedad y falta de amor a las almas, eso es totalmente contradictorio. Porque Cristo no vino a morir en la cruz porque había un pacto eterno que decía que debía hacerlo y ya. Lo hizo por amor al Padre y amor a las almas. Así que si tú quieres ser un predicador, si tú quieres ser alguien que predique el evangelio todo el tiempo y no tienes amor por las almas, vas a ser como un metal que simplemente hace ruido. Esteban muestra un gran amor por las almas. Los mismos que le están apedreando, él clama por ellos. Señor, no les tengas en cuenta su pecado. Eso es amor por las almas. Así que Esteban no salió victorioso en un debate diciendo: ¿sí ven cómo presento el evangelio de Cristo? ¿Sí ven lo grande evangelista que soy? ¿Sí ven el gran sermón que di? Publíquenlo en YouTube. Muchos likes. Digan que hay un gran famoso pastor y predicador que se llama Esteban. Eso no fue lo que dijo Esteban. Esteban lo que rogó fue: Señor, ten misericordia de ellos. El propósito de él no fue su fama, fue el nombre de Cristo, la salvación de las almas. Eso es lo que debe motivar, dar testimonio del evangelio de Cristo. Cristo en su misericordia permitió que Esteban lo viera, y así como al ladrón, Cristo lo recibió ese mismo día en el paraíso. Porque ese es el gran pastor que tenemos y el gran Salvador. Hemos hablado del testimonio del mártir, pero tal vez usted llevó la impresión de pensar que el título se obedecía a Esteban el mártir. No, el testimonio del mártir, me estoy refiriendo al verdadero mártir que trajo perdón de pecados, y ese se llama Jesucristo nuestro Señor. Usted quiere ver al mayor de todos los mártires, vea la cruz de Cristo.
no vea a Esteban, vea a la cruz de Cristo, vea a Cristo mismo. El mensaje no se centra en Esteban, sino en el Salvador de Esteban, en el Salvador de la iglesia. Nadie resistió el testimonio perfecto de Cristo. Los principales líderes lo odiaron hasta tal punto que lo llevaron a la muerte. No pudieron resistir sus palabras. Así que la única salida no fue ganar un debate, fue matarlo en una cruz. Pero debido a la cruz, Cristo fue enaltecido. Satanás pensó que lo había derrotado en la cruz, y lo que pasaba en ese momento era que Cristo estaba venciendo en la cruz. El mártir vencía a través del sufrimiento, a través de la muerte. Gracias a Cristo, usted, mi hermano, que ha confiado en Él, ha sido reconciliado con Dios. Y ya Dios no le mira con ira, Dios le mira con amor, gracia, le mira con misericordia. Y por eso el cristiano es la persona más feliz del mundo, es la más bienaventurada. Tal vez no se le arregle el matrimonio, tal vez no se le arregle la deuda, tal vez no se le arregle ningún tipo de bien en esta tierra, pero ¿sabe qué se le arregló? Su gran problema. Ahora es hijo de Dios. Y por causa de eso vivirá eternamente junto a su gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Así que la muerte de Cristo fue su gran victoria. Ese es el verdadero testimonio del mártir. Para terminar, mis hermanos, ¿a qué nos llama este mensaje de Esteban? Todo cristiano debe tener en su mente, en toda su alma, en su corazón, el mensaje del Evangelio claro. La pregunta natural que todo cristiano debería contestar no son los grandes misterios de la teología sistemática, no son los grandes debates que se han dado en la historia acerca de grandes temas como la escatología. ¿Sabe qué es la pregunta que debe contestar todo cristiano? ¿Qué es el Evangelio? Eso es lo que debe responder todo cristiano. ¿Qué es el Evangelio? Así que si usted es alguien que ha creído y confiado en el mensaje del Evangelio, pero le duele no poder ahondar en las grandes profundidades de la teología académica, mi hermano, no te preocupes, pero concéntrate en entender y conocer qué es el mensaje del Evangelio. Y les quiero dar solamente palabras claves de lo que es el mensaje del Evangelio. Y estoy de acuerdo con esto en lo que dice J.I. Packer, o lo que dijo más bien, en su libro de Evangelismo y la soberanía de Dios. Y él lo que dice es que hay puntos claves. El Evangelio es el mensaje acerca de Dios, su carácter, su esencia y lo que demanda del hombre. Segundo, el Evangelio es el mensaje acerca del pecado. Nosotros somos pecadores y por causa del pecado ofendimos a Dios. No se trata de que nos sentimos mal por las cosas que hicimos en el pasado. No, se trata de que ofendimos a Dios, pecamos contra Él y la relación está totalmente perdida. Y somos incapaces de restaurar esa relación por nuestras propias obras y méritos. Tercero, el Evangelio es el mensaje de Cristo. Cristo es Dios hecho hombre, su encarnación. Cristo es el único que ha muerto en la cruz del Calvario asumiendo los rigores del infierno en sustitución de otros, expiación. Y Cristo ha resucitado de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él es el Rey por el cual y para el cual fueron hechas todas las cosas. Exaltación. Esa es la persona de Cristo. Pero cuarto, el mensaje del Evangelio es un llamado al arrepentimiento y la fe. La única manera en que usted puede entrar al reino de los cielos es respondiendo a la verdad de este mensaje, creyendo, descansando y confiando en la obra expiatoria y la persona de Cristo, y dando literalmente una muerte a su vida pasada en arrepentimiento, abandonando su viejo hombre y rindiendo su vida a Cristo, tomando su cruz y siguiéndole hasta el final.
Mis hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Y todos nosotros debemos responder con seguridad por qué somos cristianos. Porque hemos creído al mensaje del Evangelio. Pastor, ¿y cómo ser testigos de Cristo? Haciendo un curso de apologética y entendiendo los misterios de las religiones falsas, debatiendo con las personas y diciéndoles que Dios sí existe. No, es repitiendo ese mensaje que usted creyó. Así que no estamos discutiendo con nadie. Simplemente predica el Evangelio, da testimonio de él. Muestra que Dios es santo, todopoderoso, que demanda del hombre santidad perfecta. Muestra que el hombre es incapaz de restaurar su relación con Dios y entrar al reino de los cielos por sus obras. Muéstrale su pecado y que han ofendido a Dios. Muéstrales a Cristo, al gran Señor y Salvador, su muerte, su expiación, su resurrección y su segunda venida. Y diles que necesitan arrepentirse y creer. No discutan más. Eso es ser testigos de Dios, testigos del Evangelio. Y nuestro gran deseo es que nos dé el Señor una muerte como Esteban. No importa si es apedreados, quemados, como sea. Pero algo hermoso que le dice Pablo a Timoteo en la cárcel es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El Evangelio. Y dice Pablo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Una buena carrera es vivir el Evangelio, es predicar el Evangelio y mantenerse fiel hasta el final. Que el Señor nos dé una buena carrera como a Esteban. Vamos a orar.